quiere abrir su Biblia conmigo y participar en la lectura bíblica ahí en su casa, hágalo. Marcos capítulo 4. Y solamente voy a leer un versículo de ese pasaje ahí cuyo subtítulo en la Biblia dice: Jesús calma la tempestad. El versículo es capítulo 4 de Marcos, capítulo 4 de San Marcos, versículo 40. Solamente ese versículo. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El tema que voy a desarrollar para esta mañana es: ¿cómo espera Dios reaccionemos ante la presente crisis? ¿Cómo espera Dios que reaccionemos ante la presente crisis? Es cierto que en instancias en que cualquiera tendría miedo, a lo mejor terror, porque hay situaciones en la vida que aterrorizan a las personas. Pero ¿qué espera Jesús en estas instancias? Jesús espera que se ponga la fe en acción. Hablamos de los cristianos, de los creyentes en Él. En este tan conocido pasaje bíblico de la tormenta que amenazaba con hundir la barca, cuando los discípulos despertaron al Señor llenos de miedo, Jesús, tras haber ordenado que la tormenta cese y habiéndose todo calmado, miren lo que hizo. Les reprochó a causa de su miedo. Les preguntó: ¿por qué estáis amedrentados o atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo me preguntaba durante la semana, ¿qué nos diría el Señor si durante este tiempo de pandemia, con los efectos de la misma, que son muy dañinos, dolorosos en algunos casos, qué pasaría si estuviésemos como cristianos miedosos, atemorizados? ¿Qué nos diría el Señor? Tiene que preguntárselo. Seguro que nos reprocharía como a sus discípulos. Seguro que nos diría: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros ante la reacción de los discípulos en aquel tiempo? Les habríamos comprendido. Les habríamos dicho: no era para menos, hombres. Ese miedo que les vino, ese terror, no era para menos. Eso le diríamos nosotros. Los apoyaríamos o algo así. Pero Jesús, y esto es lo grande, con firmeza los enfrentó, los confrontó, diciéndoles que eso lisa y llanamente era falta de fe. ¿Qué piensa usted de la reacción de Jesús? ¿Criticaría usted al maestro porque en medio de este susto tan grande, cuando la barca estaba a punto de sucumbir por las gigantescas olas, terrible tormenta, y ellos estaban con miedo, más encima los reprochó? A lo mejor cualquier periodista hoy día de la televisión criticaría a Jesús por haberlo enfrentado de esa manera. Hermanas, hermanos, a nosotros nos toca vivir esta crisis. No sé si ustedes han escuchado últimamente a los historiadores que nos hablan acerca de las diferentes pandemias que han habido en el mundo. Ellos nos dicen una cosa bastante curiosa, que cada 100 años en el mundo ha habido una pandemia. 1720, la peste negra. 100 años más tarde, 1820, el cólera. 100 años más tarde, 1920,
la gripe española, que dicen que fue la que mató a más personas en la historia. Y por último, 100 años más tarde, el COVID-19 que estamos nosotros experimentando. Esto de que sea cada 100 años es casualidad. ¿No les llama curiosidad? ¿Nos quiere decir Dios algo con esto? Que justamente cada 100 años hay una gran pandemia en el mundo, como que Él nos está recordando y diciéndonos, estén alertas. El asunto es que a nosotros nos toca vivir esta pandemia. A ti y a mí, hoy nos toca vivir, después de 100 años, esta pandemia. Al principio del año pasado, yo recuerdo una incertidumbre que hacía imaginar un desastre mundial. Las noticias nos decían que el mundo entero estaba en vilo. El número de contagiados, la cantidad de muertos, los efectos desastrosos en la economía, eran como una nube negra que había oscurecido la tierra. Tiempos tenebrosos vinieron sobre la tierra. Pero fíjense en esto, porque yo fui testigo y ustedes también. Muchísimos cristianos hablaban con miedo y hasta hoy hablan con miedo. Opiniones como estas, por ejemplo, pronto aparecerá el anticristo. Estamos ya entrando en la grande tribulación. Son tiempos apocalípticos, etcétera. Esas cosas yo escuchaba. Había que acaparar. ¿Cuántos cristianos andaban con la mentalidad de acaparar, ir a comprar de todo y más que lo de siempre? Más que lo que siempre comprábamos, había que acaparar, llenar la casa con mucha harina, con muchos abarrotes, etcétera, etcétera. Es cierto, hermanas y hermanos, ninguno puede evitar tener miedo en alguna circunstancia compleja de la humanidad o que le pasa a nuestra familia. Ninguno puede evitar tener cierto miedo, estar atemorizado. Por eso les traigo a la memoria la experiencia de los discípulos. Se levantó, dice aquí la Biblia, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba esa débil barca. Entonces los discípulos despertaron al Señor con desespero. Lo despertaron con desespero. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Estaban aterrorizados los discípulos. Pero Jesús espera una reacción de fe. ¿Por qué en medio de una cuestión tan compleja? ¿Por qué Dios en medio de una tormenta? ¿Por qué cuando estaban a punto de hundirse? ¿Por qué en medio de esta pandemia? Dios espera que tengamos fe y actuemos con fe. ¿Por qué? Partiendo por lo más simple. Porque cuando hay fe, hermanas y hermanos, el miedo se va. Si tú eres una mujer de fe, un hombre de fe, ya lo habrás comprobado. El miedo se te va y no estás amedrentado. Porque tienes fe, tú no estás amedrentado, no caminas asustado, no caminas asustada. Pero el Señor nos pide que tengamos fe, sobre todo porque lo tenemos a Él, porque contamos con Jesucristo. Fue curioso, porque mientras la fuerte tormenta azotaba la débil barca con olas gigantescas y el Señor dormía tranquilamente en la popa con su cabeza recostada sobre una cabecera, los discípulos, al ver que ya se hundían, pensaron que Jesucristo también se ahogaría con ellos. Eso es lo curioso. Porque cuando lo fueron a despertar, maestro, no te da cuidado que estamos a punto de perecer. Ellos estaban pensando que también el Señor se iba a hundir con ellos. Eso es lo curioso. ¿Qué me dice eso a mí?
Eso me dice que ellos todavía no discernían quién era Jesús. El Verbo eterno, el eterno yo soy, el que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ellos todavía no lo entendían. Y me temo que en este tiempo todavía hay cristianos que no entienden que Jesús que está con ellos es el eterno yo soy, el Verbo que creó todas las cosas y que está presente con ellos en la barca de su vida. Y por ende esta no se puede hundir por más fuerte que sea la tormenta de la pandemia. Porque Él va con nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. El Señor nos reclama que tengamos fe y no tengamos miedo por la razón de contar con su presencia. Y aunque parezca el Señor dormido, en silencio, sin intervenir, porque parece a algunos hermanos, ¿dónde está Jesús en esta pandemia? ¿Qué hace Él? Que parece tan quieto. Aunque Él parezca dormido como en esa barca, aleluya, su presencia sigue siendo real. ¿Cuántos lo creen de corazón? Alabado sea su nombre. Es así. Bendito sea su glorioso nombre. A mí me alientan mucho las palabras del profeta Oseas. Estas palabras seguramente a usted también le alientan muchos. Fue mucho porque el profeta Oseas fue un hombre tan cercano a Dios y él dijo en su profecía, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma, como el alba, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aleluya. Mira, ¿por qué me alientan estas palabras? ¿Por qué? ¿Por qué? Me alientan estas palabras porque considero que cuanto más conocemos al Señor, ya sea por el estudio y meditación de la Biblia, ya sea por la oración incesante, por ese anhelo y amor por el Señor, contra más le conocemos, más hacemos ahuyentar el miedo y el temor. Una persona que, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, se mete con Dios, busca a Dios, conoce a Dios, intima con Dios, mediante la lectura bíblica, el estudio de ella, la oración incesante, la adoración a su nombre. Esa persona ahuyenta el miedo, ahuyenta el temor. No se encuentra amedrentada. Estoy seguro que si les pregunto a ustedes aquí cómo han estado, hermanos, en medio de la pandemia, pastor, Dios me ha bendecido. Dios está conmigo. Aleluya. Dios me cuida. Hay algo lindo. Mire, si usted leyera, hoy día le mostré a mi hermano, también se lo muestro a mi esposa, WhatsApp que me envían mis hermanos y hermanas llenos de aliento, llenos de un sentir de esperanza. Es maravilloso lo que pasan ustedes. Bendito sea el Señor, porque cuanto más conocemos a Dios, más se manifiesta Él. Aleluya. El creyente que se desarrolla en su vida espiritual tiene palabra de esperanza para hablar con otras personas. Es distinto en su hablar, es distinto en su lenguaje. Habla de este Dios tan personal, tan cercano, con una seguridad tan grande. Yo he pensado algunas veces, me gustaría, si avanzo en edad, si Dios me da salud, si Dios me da vida, antes de partir de este mundo, dejar algunas cosas a mis hijos. ¿Qué padre no piensa en sus hijos de dejarle algún tipo de herencia, algunas cosas para que ellos tengan a la partida de su padre y la puedan repartir entre ellos? ¿Qué padre no piensa en eso? Yo he pensado en eso, fíjese. Y pensaba en Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba a punto de irse al cielo, él sabía que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar y después de ello ascendería al cielo. Me preguntaba, ¿qué les dejó a sus discípulos? ¿Qué les dejó? Obviamente que Él nos prometió que siempre estaría con nosotros, nos dio grandes promesas, que enviaría otro consolador,
el Espíritu Santo, lo cual efectivamente sucedió. Que señales seguirían a la predicación de su palabra, lo que es realidad, milagros y maravillas. Que volvería para trasladarnos al hogar del Padre. Es una promesa tremenda. Pero como dijo un autor, el Señor nos dejó a todos un testamento. ¿Y sabe cuál es la riqueza de ese testamento que nos dejó el Señor? Su paz. ¿Se acuerdan que Jesucristo lo dijo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Qué tremendo, hermanas y hermanos. ¿Cómo espera el Señor que reaccionemos en la presente crisis? Y todas las crisis, porque hemos pasado, aparte de la pandemia, por crisis personales en algún área de nuestra vida, de salud, de económica, qué sé yo, y no son pocas las crisis que cruzamos. Pero ¿cómo espera el Señor que crucemos estas tormentas? Primero, Él espera que reaccionemos con fe, que Él es la roca inconmovible de los siglos, que si tenemos fe en Él, nada nos moverá de ahí. Estaremos seguros. También el Señor espera que comprendamos que está con nosotros y tal como Él ordenó a ese fuerte viento, a esas olas que se aquieten en el nombre de Él, el agua, el viento, todo se aquietó, se transformó en una gran bonanza. Él tiene poder, hermana y hermano, para calmar la tempestad, para sacarnos de esta crisis, para tornar todo en bonanza. Él tiene todo poder. Muévete con eso. Habla eso. Ten fe en Dios. Gloria a Dios. El Señor espera que echemos mano a lo que Él nos dejó. ¿Qué nos dejó Él? Su paz. ¿Cuántas veces en mis noches de preocupación, en mis noches de desvelo, yo he ido a esta palabra y le digo, Señor, tú me dejaste tu paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Señor, dame esa paz. Hazme vivir esa paz y empieza a dominarme esa paz y duermo plácidamente. No importa cuán fuerte sea la tormenta. Él espera que echemos mano de su paz, de esta riqueza que Él nos dejó en su testamento. Su paz, su paz. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros en la presente crisis? Él espera que tengamos fe. Él espera que tengamos paz. Amén. Él quiere que tú y yo sintamos que tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Que Él lo tiene todo bajo control. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay algo que para terminar no puedo dejar de decirles. El próximo domingo he sentido hablar, entregar un mensaje basado en profecía bíblica. Porque esto que está sucediendo con Israel ahora y el mundo árabe palestino no es una cuestión superflua. Aquí hay profecía viva, poderosa para este tiempo. El próximo domingo, Dios mediante, les voy a entregar un mensaje profético. No nos olvidemos que Jesucristo dijo claramente: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así es que el próximo domingo tenemos un mensaje profético para nuestro culto dominical. Les bendigo y les digo, hermanas y hermanos, adelante con Cristo. Quiero que